¡Feliz sábado! Nos sentimos contentos de estar aquí en esta casa de Dios, en el día del Señor. Gloria a Dios, cuánta alegría, cuánto gozo de estar en la casa de Dios, unido a los que pronto estaremos en el cielo. Este es apenas un vestigio de cómo será en el cielo, porque la Biblia dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de Dios. Por eso el sábado es tridimensional. Gloria sea el nombre del Señor. Así que reciba un gozoso saludo de mi iglesia de los 10 mandamientos. Agárrelo ahí, abrácese. Este saludo es enviado desde allá. Usted sabe que esta iglesia es de este distrito. Y cada vez que hay campaña nos unimos como un solo hombre, una sola mujer, a llevar el mensaje de Dios. En esta mañana vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica ubicada en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 vamos a leer hasta el versículo 5. Libro de Apocalipsis, vayan a sus Biblias, capítulo 6 y leemos hasta el versículo número 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, el cual lo montaba, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Gloria sea el nombre del Todopoderoso. Vamos a orar y vamos a solicitarle al Espíritu de nuestro Dios que tome control absoluto de su palabra. Nuestro Dios, nuestro Padre, para mí es un gozo estar aquí en representación, Padre, de Cristo Jesús. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me permitas esconderme detrás de ti, Señor. Que tu nombre sea alabado en esta hora. Oh Señor, y que todos podamos ser atraídos a ti en esta hora. Señor, toma control absoluto de tu palabra. Tu Espíritu de Dios, que es el que nos lleva, el que nos conduce a toda verdad, te solicitamos que nos lleve a toda verdad en esta hora, Señor. Oh, toma el control absoluto de las mentes de todos los hermanos que estamos aquí. Ayúdanos a entender con claridad meridiana tu palabra, Señor. Finalmente te pido, Señor, que si hay alguien que está preocupado, que está abatido, que tiene alguna situación en su casa con su esposo, su esposa, alguna situación económica, de salud, la ponemos en tus manos, Señor. Obra de una manera maravillosa, de una manera poderosa, para beneficio de esas familias, Señor. Oh Padre, y permite que pueda concentrarse para escuchar y entender tu palabra y pueda ser de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, el tema de esta mañana se titula: La verdad ha costado sangre. ¿Cómo? La verdad ha costado sangre. Y me gusta siempre hablar algo del escritor del texto en cuestión. En este caso es Juan. Juan, conocido como el discípulo amado. Amado porque él entró en una relación tan estrecha
que resultó paradójica. Paradójica porque a ellos, a él y a su hermano le llamaban los hijos del trueno. Eran hombres malapalabrosos, hombre explosivo, hombre dispuesto a cualquier cosa mala, sin miramiento, sin titubeo. Y por esa situación la gente llegó a sacarle su espacio. Era una familia respetada no por cosas positivas, sino respetada porque eran peligrosos. Y siempre he dicho que a la gente peligrosa uno le saca la vuelta, ¿sí o no? Pero llama la atención que cuando él se encuentra con Jesús, su vida da un cambio de 300, no de 180, no, de 380 grados. Él encuentra en Jesús a alguien que lo abraza, alguien que lo entiende, alguien que lo socorre, alguien que habla con él con mucho, pero con muchísimo cariño, lo abraza con sinceridad, no lo trató como lo trataban los demás, no, le dio oportunidad en el círculo que él tenía, le dio confianza, le dio apertura. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Y sacó la mejor versión de Juan. Juan, dice la Biblia, que era tan cercano a Jesús que él se recostaba del pecho de Jesús. Y dicen los expertos que se cree que él era el único que conocía los latidos del corazón de Jesús. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio. Pero además, la confianza era tal con Cristo que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cómo le dijo? Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Uno no le entrega a su mamá a cualquiera, ¿verdad que no? Él le entregó el cuidado de su mamá a Juan. Juan se convirtió en un hombre sosegado, en un hombre humilde, en un hombre que pensaba lo que iba a decir, muy contrario a como era antes. Hablaba del amor, hablaba de la amistad, hablaba de la entrega al Señor, hablaba de ser sosegado. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor le dio la oportunidad de escribir 5 libros, uno de los grandes escritores, porque él escribió el libro de San Juan, que lleva su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, pero también Dios le dio la última oportunidad ya en la isla de Patmos de escribir este libro conocido como el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro cuyo objetivo es presentar la victoria final de Jesucristo. Hay mucha gente que le tiene miedo al Apocalipsis, pero Apocalipsis significa revelación. Yo no tengo conocimiento de la hermana, pero si la hermana de repente me dice, Jackson, yo quiero que tú me conozcas, mi nombre es así, comienza a hablarme de su vida, o sea, ya me da una oportunidad, me está revelando detalles de su vida que yo tengo acceso a, porque ella me lo está, entonces el libro de Apocalipsis se está revelando, se está abriendo. El objetivo es que tú lo conozcas, por eso se le puso revelación. Ahora, fue escrito en el año 90, duró 10 años hasta el año 100. El Señor aprovechó, recuerden que los discípulos vivieron el tiempo del rey Herodes. ¿El rey Herodes era amigo o enemigo de la iglesia? Enemigo de la iglesia. Recuerden que ese fue el rey que le dijo a los reyes Mau, no, vayan, averigüen dónde está el niño, y cuando ustedes averigüen, vengan, porque yo también quiero ir a qué. Yo quiero ir a adorarle, pero ustedes saben, ¿verdad?, que no es así. Cuando él se sintió burlado, entonces mandó al segundo genocidio, una cosa terrible, mandó a matar a todos los niños de 2 años con el objetivo de matar a quién. O sea, fue un terrible instrumento de Satanás. Bien, entonces el Señor le escribe de esta forma apocalíptica. El libro de Apocalipsis es un libro eminentemente, podríamos decir, habla de códigos, habla de profecías. Y usted tiene la oportunidad con oración de conocer esos códigos.
El libro de Apocalipsis no se lee de manera literal, sino de manera simbólica. Se lee entre líneas, y entre líneas significa no es lo que dice, sino lo que quiere decir. Y hago un ejemplo rápido. La Biblia dice: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama diablo, porque la Biblia es su propia intérprete. Entonces usted tiene que interpretar, pero la Biblia interpreta lo que dice. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermanos queridos, quisiera entrar inmediatamente. En el capítulo 4 hay una celebración en el cielo, hay un gozo en el cielo. No encuentran qué hacer los ángeles, hay fiesta por todos los lados porque Cristo ha llegado vencedor. Gloria sea el nombre del Señor. Ha llegado de la tierra, completó la obra de vivir una vida de sacrificio en este lugar, sin pecado, como dice en el libro de Hebreos. Pues no tenemos un sumo sacerdote que pudo vivir sin pecado, gloria, conforme a nuestra semejanza, vivió sin pecado, gloria sea el nombre del Señor. Pero no solo esto, al morir completó la obra de redención, gloria sea el nombre del Señor. Hubo una fiesta en el cielo, fue recibido como rey en el reino de los cielos. Pero en el capítulo 5 hay una preocupación. Los 24 ancianos están preocupados. Los ángeles poderosos están preocupados porque allí hay 7 sellos. ¿Cuántos? 7 sellos. Y no hay nadie, dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, ni en el cielo ni en la tierra que pueda abrir esos sellos. Hay una preocupación. Si usted lee, hay un momento tenso después de la celebración. Hay un momento tenso en el cielo. ¿Quién puede abrir estos sellos? Los sellos son muy importantes porque tienen una explicación del devenir de la historia humana. ¿Qué estaría pasando? ¿Quiénes serían los protagonistas? ¿Y en qué fecha se darían estos acontecimientos? Fíjense lo glorioso de Dios. Dios conoce el fin desde el principio. De hecho, profecía es un adelanto de la historia y la historia es la comprobación de la profecía. Si usted quiere saber si Dios es Dios, si Dios tiene control del universo, usted pues nada más tiene que examinar la profecía en la fecha que Dios dijo, y entonces al examinarlo usted la va a encontrar en la historia, ¿sí o no? En la historia usted se va a dar cuenta si en el año exacto que Dios dijo que pasaría el acontecimiento en cuestión, usted entonces se dará cuenta por qué debemos adorar y glorificar el nombre del Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Particularmente, hermano, cuando yo veo esto, yo me maravillo. Si usted lee el libro de Daniel y usted ve la imagen que presenta en Daniel, cómo todo lo que está escrito allí pasó exactamente como Dios lo dijo. ¿Cómo se sucedieron? ¿Cuáles reinos lo sucedieron? ¿Qué pasó? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. El libro de Apocalipsis presenta en el capítulo 6 detalles sumamente interesantes. Si ustedes tienen lápiz, por favor, tienen con qué anotar, anote, porque hay muchos detalles muy importantes aquí. Esta historia es paralela a las 7 iglesias. La historia de los sellos es paralela a las 7 iglesias. Las iglesias que presenta el libro de Apocalipsis fueron iglesias literales. Pero lo que el Señor está presentando realmente a través de las diferentes iglesias son etapas de la iglesia y características de las personas que vivían en aquel tiempo. Cada iglesia, cada tiempo tiene características específicas en que los hombres y las mujeres de aquel tiempo se dedicaron, y el Señor en cada una de ellas da un consejo. Note que cada iglesia
dice, tú te dedicas a esto, tu fuerte es este y esto. Ahora, yo te aconsejo que de mí compres, que de mí hagas, que hagas esto. Ahora bien, destaco esto porque hay un paralelismo en esta historia. Sin embargo, ¿a qué se refiere el Señor con los sellos? Encontramos el primer sello. Mantengan el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, manténganlo abierto para ir examinando cada uno de los sellos. El primer sello encontramos ¿qué? Vamos a ver, quiero que vayan conmigo. ¿Qué encontramos en el primer sello? Un caballo blanco. Recuerde que el libro de Apocalipsis tiene figuras, figuras. Usted encuentra animales, inclusive de la mitología. ¿Usted ha visto un animal con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Lo ha visto literalmente? No, hermano, no. Esos animales que representan, que son figuras representativas de algo, de un poder, de un reino, de una era, y según el animal representa el poderío. Por ejemplo, el león es conocido como el rey de la selva, como el animal poderoso. Y eso sí es representativo a un reino. ¿Qué significa eso? Que ese reino será conocido bien. Entonces, encontramos aquí el primer sello, es un caballo blanco. Blanco significa pureza. ¿Qué significa blanco? Pureza significa verdad, significa victoria. Representa a la primera iglesia formada por el propio Jesucristo a través de los discípulos. De pureza doctrinal. Se le llamó la iglesia del amor fraternal. Duró desde el año 31 hasta el año 100, alabado sea el nombre del Señor. Sacudió todos los confines con la palabra de Dios. Llevaron la palabra a todos lados. Eran investidos de un poder glorioso. Andaban llenos del Espíritu de Dios en todos los lugares. Oh, gloria a Dios. Y la obra que se hizo, hermano, fue algo extraordinario. Hasta el poder secular le tenían miedo. Ellos querían apresarlo, pero sabía que todo el mundo le amaba. Había crecido la iglesia de una forma vertiginosa. Jesús manda 70, pero Jesús le dijo, quédense tranquilos, que allí va a descender ¿qué? Quédense unidos el Espíritu Santo. Luego que Jesús asciende al cielo, ellos van están en el Pentecostés, y en el Pentecostés se bautizan ¿cuántos? 3,000 personas. Si hacemos lo cuantificamos así a grosso modo, decíamos que habían 70 más 3,000 son 3,070. Pero en pocos días se bautizaron ¿cuántos? 5,000 personas. ¿Ya cuánto hay? 8,070. Pero en el capítulo 2, versículo 43 en adelante hasta el 47, dice, y cada día se iban añadiendo a la iglesia lo que iban siendo salvos. Gloria a Dios. Así que podemos decir que en muy poco tiempo había más de 10,000 personas y siguió creciendo la iglesia, hermanos queridos, y fue algo extraordinario porque crecían en cantidad, pero también crecían en calidad. Entonces, ese primer sello se refiere a la pureza doctrinal, a la iglesia del amor fraternal, a la iglesia que mantuvo, hermano, como estandarte la palabra de Dios, a la iglesia que no adulteró las escrituras. Por eso el tema de hoy se titula La verdad ha costado sangre. Fíjense cómo la Biblia lo prefigura a través de los sellos. Pero veamos el segundo sello. El segundo sello, ¿qué tipo de encontramos en el segundo sello? Vamos a ver. Yo quisiera que ustedes estén conmigo. Vamos a ver. Segundo sello es un caballo ¿de qué color? Rojo, bermejo. Bermejo es rojo. En los círculos de los campos se le dice bermejo y de repente usted no entiende. ¿Cómo es rojo? El rojo significa sangre. ¿Qué significa el rojo? Sangre. El rojo significa conflicto. El rojo significa problema. El rojo significa destrucción. La Biblia dice que a partir del año 100 comenzó la persecución.
Usted puede encontrarlo en la historia. A ver si la profecía es exacta. Solamente información que la profecía es verdadera. Gloria sea el nombre del Señor. Usted lo encuentra. A partir del año 100 comenzó una persecución, hermano. Exceptuando al apóstol Juan, que también quisieron martirizarlo porque llevaban un aceite hirviendo y quedó por la palabra de Dios, porque Dios dijo que él iba a quedar y que él no iba a morir de esa forma. Pero después el resto y mucho más que no menciona la Biblia fueron martirizados, fueron perseguidos, fueron destruidos, se llevaban a los palacios y el espectáculo allí era ver cómo los leones devoraban a los cristianos. Ese era el espectáculo. Ellos lo obligaban a retractarse. La iglesia no tenía vida social. Estaban siendo perseguidos por todos lados. Tenían que vivir en cuevas, no podían mantener relaciones con su esposa, relaciones amistosas, no podían mantener sus hijos, no podían trabajar. Querido, y es representada por ese espacio del año 100 al año 300. Hombre, dice un momento, lo que nosotros estamos haciendo parece que está bien, pero si usted lo analiza frío, y estas palabras no es que yo le leí, si usted lo analiza frío y usted lo mira bien con ojos que no sean ojos que ven solamente lo que está de frente, usted se dará cuenta que así no vamos a llegar a ningún lado. Eso le dijo Constantino. Porque mientras más personas matamos, hermanas, ¿qué pasa? Mire, siempre he dicho, en psicología se dice que las personas se adhieren a la víctima. ¿Cómo yo explico eso? Si usted, hermana, le da un golpe a esa niña, nadie va a estar a favor suyo. Nadie. Hace unos días que una obligado a retractarse de su fe. Y él le dijo, mientras más cristianos matamos, más salía, más gente se unía a la iglesia, más gente entendía que ellos estaban en la verdad, que estaban en lo correcto, que lo mataban por callarle la boca, porque estaban hablando, porque estaban denunciando el reino, la opresión, la mentira, la corrupción. Hermanos queridos, y este señor dijo, a partir de hoy vamos a cristianizarnos. ¿Cómo le dijo? Vamos a cristianizarnos. Y puso la religión. Ya ustedes saben, ya este poder era cristiano. Yo me imagino que fueron y le pidieron excusa a los hermanos. Este hombre era un hombre muy diestro, muy astuto. Abrazaba a los hermanos. Perdónenos, miren, nosotros 300 años tenemos persiguiéndolo, pero hemos entendido que estamos equivocados y a partir de hoy nosotros también somos cristianos. ¿Qué le parece, hermano? Eso lo representa ese segundo sello. Somos cristianos ahora. Y ese hombre hizo una revolución, porque finalmente, al final de su vida, decidió hasta bautizarse. Pero hermanos queridos, fue con una condición. ¿Quiénes tenían el poder, la iglesia o ellos?
El poder en ese tiempo era político, religioso. Ellos tenían en poder y el objetivo no era obedecer a Cristo, no era, ¿cómo se dice el texto de hoy? Si usted quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Eso fue lo que ellos hicieron, hermano. No, hermano. Ellos tomaron la hegemonía. Tomaron la hegemonía. Y este hombre era mitraísta, dice la historia. Mitraísta era una religión que adoraban al venerable Dios, al venerable día del sol. Inmediatamente, el 7 de marzo, oiga bien, el 7 de marzo del año 1321, oficializó el domingo como Día del Señor, en contraposición con el sábado. Y en el año 364, que ya oficialmente ellos lo ponen como día de reposo. Es importante lo que dice aquí. Este hombre cristianizó la religión y a partir de ahí ellos comenzaron a introducir en la iglesia dogmas que eran completamente contrarios a lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, dice que ese cuarto poder, que es al cual se refiere, se iba a levantar en contra de Dios, se iba a levantar en contra de la verdad, se iba a levantar en contra del príncipe de los príncipes, iba a perseguir a la iglesia y los iba a vencer. Y en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 25 dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Estaba previsto o no estaba previsto? Claro que sí, hermanos queridos. En el año 370 ellos establecen el culto a los santos. En el 400 oración a los difuntos. En el 530 dogma del purgatorio. Y oiga bien, en el año 998 el Día de los Muertos, en el año 1184, la Santa Inquisición, que era un arma letal para matar a todo el que no fuera conforme a lo que ellos decían. Era un poder intolerante y todo el que no iba en la dirección de ellos tenía dos opciones: o se retractaba o se retractaba, o su pena, su sentencia era morir, era declarado hereje. Hereje significa que cualquiera lo podía matar y iba a ser considerado como un héroe para el gobierno. Oiga bien, en el año 1190 ellos establecieron las indulgencias, que fue lo que hizo multimillonario a la Iglesia Católica, a ese poder político religioso que dice la Biblia que se presenta como oveja, pero habla como dragón, dice la palabra de Dios. Eso, la indulgencia no era más que ellos establecieron un espacio entre el infierno y la gloria y le pusieron como purgatorio. No lo olviden, le pusieron purgatorio. Como a nadie le es agradable pensar, ni siquiera pensar que mi hermana que murió, mi tía que murió, mi mamá que murió, mi papá que murió, usted no soporta la idea de que se perdió o de que está en un infierno ardiente como predican por ahí, ¿no? El concepto de la mayoría es que está en un infierno ardiente, en un estado consciente por los siglos de los siglos. Oiga bien, un día de esto hablaremos de eso. Terrible, hermano. Quiero decirle que todo el que predica eso está llevando un mensaje del diablo. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que Dios es más malo que el diablo. Porque un ser que sea capaz de poner a un ser humano a quemarse sin morirse nunca, oiga bien, por los siglos de los siglos sin fin, ni el diablo es tan malo para hacer eso, hermano. Entonces, finalmente, es un mensaje subliminal de todo el que predica eso, de decir que Dios es malo. Oiga bien, capte esa idea, capte esa idea. Por eso la Biblia dice claramente
La gente dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, lo que quiere destacar la gente es que Dios es fuego consumidor, cuando lo que hay que destacar es que Dios es amor, porque dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso ustedes no han sido consumidos. Estamos aquí por la paciencia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, no porque lo merecemos. Tiempo, años y años en la misma situación. Dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 6:12, si mal no recuerdo, que Dios se mantiene airado con el hombre impío, porque de manera consciente, de manera coherente se mantiene haciendo el mal. Y la Biblia dice claramente que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Fue terrible lo que pasó con los cristianos de aquel tiempo. El tercer sello habla de un caballo negro. ¿Cómo es el color del caballo? Negro. Negro significa contaminación del evangelio, oscuridad. Entraron a la iglesia dogma. Así que, hermanos queridos, se cree que más de 50 millones de cristianos fueron muertos. Por ejemplo, en el año 1414 mataron a Juan Hus, quien murió cantando el himno Castillo Fuerte, pero murió con una hoguera debajo quemado. Así murieron, fueron martirizados la mayoría. Usted sabe todo lo que pasó con, con este señor que grabó 95 tesis acerca de la justificación por la fe en el estado de Wittenberg. Recuérdenme el nombre. Martín Lutero. Su propósito inicial era reformar la iglesia dentro de la iglesia, pero cuando comenzó, nadie tenía acceso a una Biblia, ¿eh? Nadie tenía acceso a una Biblia. De hecho, ese poder político religioso que comenzó su hegemonía mundial en el año 538, que también está prefigurado por la profecía, que dice 42 meses, dice tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, exactamente comienzan mundialmente, porque ellos ya tenían su estructura, pero mundialmente comienzan en el año 538, pero en el año 1798 es puesto preso por el general Beltier, el Papa Pío VI, y ahí termina su hegemonía mundial. La iglesia ayuda a la mujer que es la iglesia se va a los Estados Unidos y allí ellos inician una constitución anti persecución, anti dictadura. Por eso Dios bendijo a los Estados Unidos. Pero recuerden que la Biblia dice que ese poder iba a ¿qué? Ese golpe mortal sería sanado, hermanos queridos. Fue terrible lo que pasó allí. Entraron las tradiciones en la iglesia. Por eso es que usted ve hoy tantas iglesias. Yo siempre he dicho, si hay un solo Dios, es una sola Biblia, es un solo mensaje, ¿sí o no? O hay 20 o 30 mensajes. O será, como he dicho en ocasiones, que el Señor cuando venga se ha aplicado lo que dijo Benito Juárez en aquel tiempo: el respeto al derecho ajeno es la paz y es lo que hace posible la convivencia pacífica entre los hombres. Yo respeto su religión, usted respeta la mía, usted diga lo que usted quiera, yo digo, ¿será que el Señor lo acepta así? Y cuando el Cristo venga, bueno, el Señor resolvió, como nosotros nos pusimos de acuerdo, aquí hay un espacio para los pentecostales, no importa lo que dijeron, hay otro espacio para los testigos de Jehová, hay otro espacio para los evangélicos y aquí hay otro espacio para los adventistas, para los mixtos en Aarón. ¿Será así, hermano? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia habla, dice, miren, una ocasión dice la Biblia que se acercaron, pero en tu nombre hemos sacado demonios, en tu nombre hemos hecho milagros. Y al propio Jesucristo. Y Jesús le dijo rápido, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca lo conocí. Porque él dice claramente, el que no es conmigo, contra mí es. La palabra de Dios, oiga bien la verdad,
no es popular, no es popular, la verdad no es popular, la verdad no le agrada a todo el mundo. De hecho, el propio Dios dijo que la iglesia que predique la verdad no habrían tanta gente. Usted me va a decir, usted me va a crucificar seguro. Oh, y cuando dice ancho y espacioso es el camino que lleva a la, pero el que lleva a la salvación, ¿cómo es? Estrecho y muy angosto. ¿Y qué más dice? Y pocos. No es que es un orgullo que seamos pocos, hermano. No, hay que trabajar, pero no se haga demasiado ilusiones. Porque la verdad, no todo el mundo la va a seguir, hermano. Pero también dice en el libro de Lucas, el capítulo 12, si mal no recuerdo, 32, dice, a mí me ha placido, manada pequeña, daros el reino. Alabado sea el nombre del Todopoderoso. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Señor está buscando un pueblo en tiempo, en el primer mundo, hermanos queridos. Dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que el mundo se había convertido en hacedores solo de maldad y la tendencia era solo al mar. Y dice la Biblia que el Señor le pesó haber hecho el mundo. Estaba decidido a destruirlo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que en medio de esa penumbra, que en medio de esa oscuridad, que en medio de esas tinieblas, que en medio de esa impotencia, de esa desesperación, de esa desilusión, del propio Dios, oiga bien, del propio Dios, encontró un hombre que halló gracia en sus ojos. Gloria sea el nombre del Señor. Y ese hombre se llamó, ¿cómo? Dicen que se llamaba Noé, pero yo digo sí es, porque él sí era. Él sí era, hermano. Gloria sea el nombre. Encontró un hombre que le creyó, un hombre que se atrevió a obedecer su palabra. Encontró un hombre que se atrevió a predicar la verdad sin quitarle ni ponerle. Siempre he dicho, hermano, que nosotros nos sentimos, yo diría que relativamente conformes porque el evangelio se está predicando en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes se está predicando. Yo le pregunto, hermano, ¿se está predicando el evangelio eterno? El que dice el libro de Mateo, capítulo 14, 24, 14. Y, ah, evangelio del reino, subráyeme este evangelio a toda nación, tribu y pueblo. Y entonces, o sea, después que eso pase, después que se cumpla con esa misión, entonces vendrá de ser portadores de la verdad. Nosotros estamos estudiando de hombres que dieron su vida, que para ellos fue un honor. Fue un honor conocer la verdad. Martín Lutero dio su vida, Juan Hu dio su vida, Juan Wycliffe dio su vida, los apóstoles dieron su vida. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice, toma tu cruz y sígueme? Nosotros vamos a tener muchísimos obstáculos, aunque hay mucha gente hablando del evangelio de la prosperidad. Ven a Jesús y tú vas a ser rico, dice Casluna. Y si tú eres fiel, el Señor te va a dar mansiones. Y eso que tú ves por ahí, que no, hermano, no es así. Él dijo, yo no vine a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer paz a la tierra. Porque en el momento que usted busca de Dios, hay muchos jóvenes que han buscado de Dios y sus padres lo han botado de la casa. ¿Cierto o falso, hermano? Hay muchas mujeres que han buscado de Dios y el marido le ha dicho, bueno, tu religión o yo, tú eres que sabes. O tu religión o yo, o Dios o yo. Y usted ha tenido que elegir entre Dios y él. Por eso la Biblia dice, a cualquiera que ame a madre o a padre, me que a mí, no es digno
Predicar la verdad es un gozo, hermano. Nosotros tenemos el gozo de estar en esta iglesia, que es una iglesia profética. No es cualquier iglesia, esta iglesia surge en el momento exacto, precisamente porque si usted va hasta el sello, hasta el sexto sello, usted va a encontrar, hermanos queridos, doctrinal agarró el mundo. Una gente va a la iglesia y mira lo bonitas que son las mujeres, que hay jóvenes fuertes, las mujeres, o que bailan y que gozan, y que hay un ánimo bueno, hay buena música. Y lo que menos la gente se fija de una iglesia se llama en la doctrina. Lo que usted tiene que chequear en una iglesia se llama la doctrina, el conjunto de creencias que tiene. Y si estas están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque estos hombres defendieron la verdad con sangre. Más de 50 millones murieron en ese tiempo. ¿Sabe cómo se le llama hoy? La edad oscura se le llamó aquel. La edad, y hubo un momento que se creyó que no había un solo cristiano. Eso pasó también en tiempo de Elías. Una oscuridad terrible y él tuvo que llevarlo al monte Carmelo para que sepan que hay un Dios en el cielo y quedó demostrado, alabado sea el nombre de Dios. Pero él llegó a pensar que él era el único que quedaba. Fue Dios que tuvo que decirle, no, hay 7,000 hombres que no han doblado. Pero yo dar un reclamo a esos 7,000 hombres. Será, hermano, que usted pertenece a esos 7,000 hombres que guardan el sábado, sí, vienen a la iglesia, pero si es por usted el evangelio no se predica, si es por usted el evangelio no lo sabe nadie. ¿Qué usted sabía de esos 7,000? Usted lo ve mencionar en Segunda de Reyes en el capítulo 18, en alguna área de la Biblia. Esos 7,000 hombres estaban ahí, eran fieles, no habían doblado, pero ellos no fueron al rey acá a reclamarle. Ellos no estuvieron con ahí. Ellos no estuvieron en la iglesia. Ellos no tuvieron la verdad. Necesita gente que esté dispuesto a proclamarla en el nombre de Jesús. Por eso se necesita que usted sea valiente. Esa gente que le estamos presentando ahora, hermano querido, murieron, pero murieron con la bendita esperanza. Todo su tiempo lo aprovecharon, uno para escribir la Biblia, otro para traducir la Biblia, otro para dejar clara la verdad establecida ante las personas, otro para reclamar a ese sistema engañoso y se le puso Babilonia, que significa confusión. Hoy usted sabe lo que significa, pero hermano, no es para tenerlo ahí, es para predicarlo. A mí me llama la atención, hermano, que otras religiones están predicando de voz en cuello. Hacen una campaña aquí, hacen una campaña allí. Predican los jóvenes, predican los viejos, predican las mujeres. Hermano, el Señor nos ha dado este mensaje a nosotros. ¿Qué tú vas a hacer con él? Hoy nosotros podemos examinar qué se escribió de ellos, qué estuvieron haciendo. Pero mañana, ¿qué se escribirá de nosotros? Que hubo un momento de paz, pero también de indiferencia de parte de los hermanos, que dejamos que la confusión llene la comunidad. Mire, usted va a un lugar donde están velando a una persona y lo natural es que digan, está con el Señor. Ya en este momento, esa persona ya está con el Señor y la familia está tranquila porque está con el Señor. Yo le pregunto, una gente que muere, bueno o malo, ¿está con el Señor? Ahora, ¿eso se acepta como bueno y válido, sí o no? Ahora, ¿qué hace usted y yo? ¿Qué hacemos? Sabemos que eso no es así, pero callamos, estamos callados, estamos indiferentes, porque no queremos problemas, igual que los 7,000 que estaban en tiempo de Elías. Esa gente no quería problemas, sí, ellos eran adventistas, sí, sí, ellos iban a la iglesia, pero ellos no se buscaron problemas con nadie. Son cristianos que están bien con el gobierno, están bien con este que ven, y están bien con aquel, y están bien con aquel. Usted tiene que trazar su línea en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que públicamente estar identificado con la verdad.
aunque esto le cueste la muerte. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 11. Y no amaron sus propias vidas. Gloria sea el nombre del Señor. El Cordero te representa cuando tú lo representas a Él. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. Hermanos, es verdad que el evangelio tiene que predicarse, pero es la verdad que tiene que predicarse. No es un evangelio adulterado, no es un evangelio que le quite o le ponga las escrituras. No, el problema que menciona aquí de los sellos es que fue contaminada la verdad, es que se introdujo la mentira. El primero en hacer eso fue el diablo, capítulo 3, versículo 4 del libro Génesis. Le dijo, no moriréis. Y ahí estableció él la doctrina de la inmortalidad del alma. El propio diablo lo hizo. No moriréis. Entonces, hermanos queridos, hay cientos de iglesias predicando la mentira. Tiempo para que usted esté en su casa y no tenga ni siquiera un estudio bíblico que dar. No hay tiempo en el que usted no le dedique tiempo, hermano, a leer la palabra de Dios, a la devoción personal. El Señor está esperando que un pueblo, que este pueblo se levante en el nombre de Jesús. En el año 1200 vinieron las confesiones. El único que hay que confesar los pecados, ¿a quién es? A Dios. Pero en el año 1210 ellos establecieron las confesiones al Padre. Y en el año 1229 prohibieron la lectura de la Biblia. Recuerden que nadie podía tener una Biblia. Ellos leían la Biblia y el pueblo nada más podía decir amén. ¿Qué les parece? Se ha avanzado bastante. Se ha avanzado. Nosotros nos llaman, uh, eh, recuérdenme este nombre, después de Martín Lutero, a las iglesias que no son católicas se le llama protestante, porque protestamos a ese sistema, porque protestamos a la adulteración de la palabra de Dios. Ahora, hermanos queridos, hay que presentar la verdad con poder. Hay que presentar la verdad en todos lados, porque no es lo mismo si usted solo oyó la mentira, aquí se oyó la mentira y también oyó la verdad. Usted tiene la oportunidad de elegir. Usted escuchó el error, pero también escuchó la verdad. Por eso esta iglesia tiene que predicar, hermano. Tiene que salir, tiene que reanimarse, tiene que solicitarle al Espíritu Santo que nos dé el poder, que nos desinhiba para predicar la verdad, pero necesitamos estudiarla para predicarla con poder, hermano. Porque el enemigo tiene gente bien instruida. Y concluyo con esto. El apóstol Pablo dijo, por la misericordia de Dios, que va a manifestar en su reino, en aquel día del juicio. Yo te insto que prediques la palabra, que inste a tiempos y a destiempos. Y quiero que ustedes entiendan lo que dice aquí. Porque vendrá tiempo en que no se sufrirá la sana doctrina. Ahora yo les pregunto, ¿están viviendo en ese tiempo, sí o no? Sino que hombre teniendo comezón de oír, se irán a la fábula, se apartarán de la verdad el oído, oígalo bien, y se irán a la fábula. Apartarán de la palabra de Dios, ¿qué? Maestro, dice la Biblia, maestro, gente conocedora, gente preparada, apartarán de la verdad y se irán a la fábula, que significa cuentos de camino, invento, sutileza, para inducir a las personas. Y la Biblia dice en otro lado que muchos creerán sus disoluciones.
Así que, hermanos queridos, que Dios nos bendiga y nos ayude a ser ese pueblo, a no jactarnos de que tenemos la verdad, porque podemos ser los hermanos, la iglesia verdadera, con la doctrina verdadera, pero no los hermanos verdaderos para predicar esa doctrina. Que al igual que el pueblo de Israel, que el Señor tuvo que rechazarlo en el año 34 por su dureza, por su desobediencia, por su actitud malsana, por su crítica, por su murmuración y tantas cosas malas que se convirtieron en duro de cerviz. Que el Señor no tenga que rechazarnos a nosotros por la actitud que tenemos ante el mensaje que tenemos. Necesitamos ser una iglesia viva, una iglesia vibrante, una iglesia gozosa, una iglesia determinada, hermano, determinada a predicar este mensaje en todos los lugares. Porque mire, hasta las personas que vienen de otra iglesia, hay un hombre llamado, me olvidó el nombre, que es un pastor pentecostal que conoció la doctrina. Mire, ese hombre está predicando de hoz en cuello por todos los lados. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. Pastor pentecostal recomienda a la iglesia adventista. Usted va a encontrar ahí que ese hombre está predicando en todos los países. Y él dice que la iglesia pentecostal, el 70% son doctrinas de la iglesia católica, el 30% y el 70% son herejías. Dice él mismo de su propia iglesia. Si usted quiere, vaya a la iglesia adventista. Vaya, usted quiere, vaya a la iglesia adventista. Hay un movimiento ahora mismo aquí en este país. Al pastor Esteban Bol, fue los pentecostales que lo invitaron. No sé si usted lo ha visto en YouTube. Los pentecostales lo invitaron para República Dominicana. Entonces hay un movimiento extraordinario, hermano, que nosotros no nos quedemos, hermano, indiferente a lo que está pasando. Esta iglesia tiene que envolverse en el conocimiento y luego en la predicación de la palabra de Dios, con poder en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga. Cantemos el himno de inicio, oramos y nos vamos. Vamos a ponernos de pie. Nos arrodillamos. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias, Señor. Solemnemente te damos las gracias, Señor, por tener el gozo y el privilegio de tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Espíritu de Dios, recuérdanosla, Señor, en todo lugar, en toda circunstancia. Ayúdanos a ser inteligentes al presentar tu palabra, aprovechar los espacios, aprovechar los momentos. Oh Señor, para llevar tu palabra con cuidado, con tacto, con prudencia, pero con doctrina y firmeza, Señor. Bendice esta iglesia. Ayúdanos a cumplir, Padre, con el designio puesto en este lugar para esta iglesia adventista del séptimo día. Oh, llama la atención, inquieta nuestro corazón a estudiar tu palabra, Señor. Oh, a llevar estudios bíblicos, a prepararnos para ser evangelistas, Señor. Oh, Padre, a colaborar para que la gente conozca tu palabra. Oh, para que se lleven esfuerzo evangelístico a diferentes lugares. De modo, Padre, que esta iglesia no esté indiferente ante la avalancha de confusión que se está presentando en todos los lugares por el mismo enemigo que con voz de oveja, con cara de oveja, anda por todos lados hablando como dragón. Ayúdanos, Señor, Padre, a levantarnos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.